¿Cómo estás, Juan Alberto Cedillo? Bienvenido a Momento. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien por acá, gracias por la invitación. Buenos días, joven Alberto, mire, rasurado y todo, órale. Alberto, buenos días. Pues ¿cómo leer, Juan Alberto Cedillo, esta situación inédita ahí en Matamoros, cuando hablamos de pues una situación donde familiares, madres de familia le piden al cártel del Golfo pues una tregua para permitirles buscar los cuerpos, los restos óseos que hay ahí, pues que las madres puedan hacer sus búsquedas. Es una situación inédita que no recuerdo haberla visto en el país, y mucho menos con el cártel del Golfo. Juan Alberto, ¿cómo leer, cómo entender una situación de esta naturaleza? Pues mira, no, esto de hecho ya está ocurriendo en otras partes, como que tenemos una circunstancia muy particular ya después de pues más de una década de violencia y de la consolidación de grupos criminales en todo el país, que se les empieza a reconocer como instituciones casi de orden político, además de reconocer el poder que tienen, ¿no? Es decir, cada vez más organizaciones de este tipo van y buscan más bien a los criminales para pedirles clemencia, para saber qué pasó con sus familiares, que exigirle al gobierno. Recuerda que también esto se da en el contexto de una tregua que firman los diversos grupos integrantes del Cártel del Golfo para dejar de pelearse entre ellos y tratar de mantener una situación de las plazas donde operan más tranquilas, ¿no? Esta situación de pedirle autorización en este caso los Ciclones, que es uno de los dos grupos que operan en Matamoros para poder entrar a la Bartolina, generó una reacción por parte del gobierno federal, que es que ahora este próximo lunes 23, se va a hacer una indagación extraordinaria donde va a ir la fiscalía y van a ir las madres a revisar el predio, ¿no? Primero, había que tener también un contexto de qué es la Bartolina, ¿no? Y de qué es un poco Matamoros, porque esta ciudad, como Culiacán, Sinaloa, tiene el antecedente de que el crimen organizado es una institución muy vieja. El Cártel del Golfo, antes Cártel del Matamoros, creado por Juan N. Guerra, empieza a operar desde el tiempo de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, y tiene mucho tiempo operando, así como los gomeros de Sinaloa tienen mucho tiempo operando, y eso ha generado una relación muy estrecha entre la sociedad que vive en esos lugares con el crimen organizado. Eso sería como que un estudio de antropología social. Y ahora que están entrando los académicos ya de lleno a investigar y a colaborar en descifrar la situación de violencia y crimen organizado que vive en México, sí sería bueno que se entendiera que Matamoros tiene una estrecha relación con el Cártel del Golfo durante muchos años. Es decir, por ejemplo, ahí el Cártel del Golfo tiene un mercado sobre ruedas los jueves en una colonia. Toda la gente va a comprar productos muy baratos, ya sea cosas que se roban en la carretera y vienen y los venden aquí. Y hay una relación muy estrecha entre sociedad y crimen organizado, ¿no? Y entonces, en este caso, en la Bartolina, también había que entender que no es un campo exterminio exclusivo del crimen organizado. Desde mucho tiempo atrás se conoce en Matamoros que ahí se tiraban cuerpos, era como un cementerio clandestino, un basurero de cadáveres, que no era solamente exclusivamente los miembros del Cártel del Golfo que incineraban, como se llama coloquialmente, cocineros, a víctimas en una zona, sino hablando simplistamente, podríamos dividir al gran predio de la Bartolina como un inmensa basurero donde los policías municipales de Matamoros iban y tiraban a sus víctimas. El ejército mexicano, ya sea por ejecuciones extrajudiciales o por
encubrir algún tipo de error, iban y tiraban cuerpos. Lo mismo la Marina. Entonces tenemos que ese predio pegado al río, cerca de la playa, etcétera, etcétera, tiene 4 secciones, ¿no? Donde las fuerzas federales tiraron cadáveres, otra parte donde los policías municipales fueron a tirar cuerpos y donde el cártel del Golfo cocinó a muchas personas. Por eso cuando se descubre este predio hace ya varios meses, se encuentran los famosos barriles donde se cocinan o se desaparecen a los cadáveres. Pero también la Comisión Nacional de Búsqueda informa de 500 kilos de huesos, porque precisamente tanto el ejército como la Marina y la policía municipal no tiene el método de desaparecer los cuerpos, simplemente los fueron a tirar. Por eso encontraron tantos huesos, porque había cadáveres que fueron enterrados ahí para desaparecerlos. Por parte, se conoce muy bien, de los 2 grupos federales que operan en la región. Los mandos que tienen control ahí de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Semarnat. Entonces, este predio ha sido utilizado durante años para eso. Y esta carta que mandan las madres buscadoras de Tamaulipas provocó que este lunes se pueda entrar sin problemas a revisar pues todo lo que existe y lo que queda ahí. Lo que se conoce hasta ahora es que es un predio abandonado con unas pequeñas cintas amarillas y aún vigilado y utilizado por el crimen organizado de Matamoros como una de sus zonas de control. Leía en la revista Proceso, Juan Alberto, algún reportaje firmado por tu compañero Luciano, donde daba cuenta de que esta carta, esta petición que se hizo a los grupos que integran el Cártel del Golfo, provocó algunas diferencias entre las organizaciones de buscadores. Algunos decían que no tienen ninguna relación con grupos de delincuencia organizada, reprobaron la petición de una tregua para poder entrar a este sitio. Lo que tú planteas ahora mismo, en esta histórica relación de la vida, en la vida cotidiana, no solo de Matamoros, me atrevo a decir, sino de una buena parte de la frontera chica con la delincuencia organizada, pues como que parece que sale de nuevo a relucir. ¿Cómo se puede leer esta petición de ayuda, de una tregua, pero sobre todo la atención que le dan las bandas, que tiene que ver tomarlos en cuenta, permitir esta tregua con esta relación histórica que hay en esa región, en la vida cotidiana, insisto? Es una estrategia también de publicidad, ¿por qué no decirlo de esa manera? ¿Cómo lo podemos leer? Pues también de demostración de poder, ¿no? Porque precisamente sí. las familias entraron, aunque fueron pocas, pero también hay una situación que mencionaste que para mí es muy triste, que hay una división entre las organizaciones de víctimas, ¿no? En estos 10 años que he estado cubriendo toda la región, he trabajado con organizaciones como Justicia en Tamaulipas, que tiene una buena cantidad de actividades para buscar a las víctimas, organizaciones de San Fernando. Trabajé muchos años con Miriam, la persona que fue asesinada por el crimen organizado, con CADAC en Monterrey, con Alas de Esperanza en Allende, con Fundec, con Funden, en Piedras Negras, en todos lados. Y desgraciadamente en los últimos meses, en los últimos años, las familias han comenzado a dividirse y empieza a haber una situación muy triste porque ahora resulta que se están peleando entre ellos, ¿no? Se puede hablar de protagonistas, se puede hablar que incluso algunos grupos ya están utilizando esto como una especie de modus vivendi incluso, y esa situación ha generado que ahorita se estén disputando y peleando entre varios grupos de Reynosa, incluso de Nuevo León, por cierto protagonismo, ¿no? Pero lo relevante más con respecto a lo primero que dices es que el crimen organizado cada vez se consolida, desgraciadamente, como una institución a la que hay que recurrir para, en este caso,
poder entrar a una zona que ellos controlan, sin problemas. Los que quieren entrar sin permisos, pues no les va muy bien. Creo que tengo algunos amigos que tuvieron unos problemillas por ahí, porque realmente el crimen organizado sigue controlando esa situación. Ahí están, a pesar de que la Marina tiene el control supuestamente de esa zona, ellos deciden quién entra y quién sale. Entonces, casi en todo el país tenemos esta circunstancia donde ya pueden salir comunicados, ya sea en un video, ya sea en unas mantas, puedes hablar de que van a controlar cierta zona, que van a amenazar a tal parte, que pueden decir, hicimos tal masacre, nosotros hicimos acá, fuimos a calentar en la plaza, y sacan casi comunicados como partidos políticos, y lo que demuestra que se están convirtiendo en un poder institucionalizado es que la sociedad no reacciona. No estamos reaccionando ante esta descaro de los criminales de decir, pues yo te doy permiso, ¿no? Pásale. Sí, Juan Alberto Cedillo, esta parte de los restos, donde ya la propia Comisión Nacional de Búsqueda pues señala, ¿no?, que son, hasta el momento tenían ahí calculado y pesado más de media tonelada de restos óseos en la Bartolina. Pero me cuesta, ahorita que dabas esta explicación de que no solamente corresponden a esta célula del cártel del Golfo, los Ciclones, pues me cuesta trabajo pensar que pues cualquiera pueda meterse en esa zona, porque como bien dices, pues uno conoce gente que luego ha intentado meterse en esa zona y le va como le va, pero que me queda clarísimo, porque pues sí me ha tocado estar ahí, que pues ahí no entra nada sin el permiso y la venia de los Ciclones del cártel del Golfo. Por eso esta parte me brinca un poco, Alberto, que sea posible que otras corporaciones, sean federales, sean estatales, puedan hacer lo mismo en esa zona. Sí, pero tienes que tomar en cuenta una cosa, para eso, es decir, este predio se descubrió el año pasado. Sí, hasta muy recientemente, primero se negó que hubiera encontrado cosas, pero este predio no es nuevo. Es decir, esto tiene muchos años, si no es que décadas de estar operando. Y por eso eso es una parte muy extensa, donde han encontrado fosas por aquí, fosas por acá y fosas por acá. Es decir, antes de que se descubriera, pues nadie le tomaría en cuenta que hay muchas brechas para entrar. Hay un camino oficial para entrar, pero por este terreno hay brechas que se llegan que solamente pobladores y criminales o fuerzas federales conocen. Pero estamos hablando de que este predio se viene utilizando, según los compañeros que conocen muy bien Matamoros y que están en Matamoros, este predio tiene muchos años de estar ahí, de estarse utilizando como un basurero para ir a tirar cadáveres o un cementerio clandestino. Ahora sabemos todo eso que pasó porque esos 500 kilos de huesos reflejan que hay una cantidad inmensa de cuerpos que se fueron a tirar ahí, pero eso no fue reciente. Eso es una acumulación de muchos años de operar y también eso demuestra el poder de los cárteles. Es decir, si no hay algo que los... Como tampoco es reciente que el cártel del Golfo pues está ahí. Claro, y que demuestra el poder de los cárteles. Y así como, por ejemplo, la masacre de Allende fue opacada y fue escondida porque los Zetas pagaban al gobierno Coahuila sobornos para que operara impunemente, la masacre de Allende salió casi 2 años después. El poder que tiene el cártel del Golfo, que tiene muchos años ahí, pues deja ver que durante más de 10 años ese predio estuvo operando y absolutamente nadie conoció de esto. Esta división de los grupos y estas peleas entre ellos a veces generan estas delaciones de decir, aquí hay algo, ¿no? Pero si no
a lo mejor ni siquiera ahorita nos enteraríamos de que estaba la Bartolina. Y así hay muchos lugares en México que desgraciadamente ahorita, por ejemplo, yo me atrevería a decir que en Chalco, en Ecatepec y en otras partes del Estado de México está ocurriendo esto y no lo sabemos, porque precisamente cuando entra esta complicidad entre crimen organizado y autoridades, esto se mantiene sin conocerlo durante meses, si no es que durante años. Sí, desgraciadamente hay lugares en una parte del país donde se sabe que son utilizados pues para dejar cuerpos. Aquí en la Ciudad de México es casi una conseja, una versión muy popular entre periodistas y autoridades policíacas, sobre todo periodistas que cubrimos en un momento la fuente policíaca, que en el Ajusco, en alguna zona, pues se utiliza justo para dejar cuerpos. El río de los Remedios. El río de los Remedios. El canalón de allá por Ecatepec. Exactamente. Ahí están tirando cuerpos. Mi compañera Lidiet Carrión, por ejemplo, publicó un libro estremecedor. Las fosas del agua, eso es. La fosa del agua, que efectivamente te habla de una situación durísima, tremenda, que sucede en la zona más metropolitana, más poblada de América Latina. O esto que señalabas, Alberto, de Zacatecas, ¿no? Sí, Zacatecas, sí. Por ejemplo. Qué bueno que lo mencionas, Ernesto, porque si te parece, con Alberto podemos pasar a este punto que creo que está vinculado, ¿no? Claro, claro. Sí, porque nos deja lo mismo. Mira, últimamente se destapó esta situación más extremosa con lo que ocurre en Zacatecas, ¿no? Sobre todo esta parte de los colgados, donde cada vez se hace más común. Pero, por ejemplo, el colega Alfredo Valadez de Proceso, que también colabora con La Jornada, en estos días presenta un libro que se va a editar por lo pronto digitalmente, sobre una de las batallas más importantes de Zacatecas. Podríamos compararla con la batalla entre los federales y Pancho Villa por la toma de Zacatecas. Una batalla que ocurrió, si no recuerdo, en un periodo que se llama Florencia, no recuerdo ahorita, perdón, ahorita se me viene a la mente. Es Florencia, el municipio, sí. Sí, ahí ocurrió una batalla que duró casi 3 días entre hordas de los Zetas y el Cártel del Golfo, que alcanzaban pues por lo menos 100 camionetas por bando, ¿no? El ejército prefirió retirarse para que se dieran entre ellos, y pues hubo por lo menos, así de los que se alcanzaron a contar, 78 muertos. Otra vez, de nuevo, esta batalla no trascendió. Tiene mucho tiempo atrás. Y de nuevo, esto no trasciende porque Zacatecas, como Tamaulipas y en cierto sentido Coahuila, tienen una clase política extremadamente corrupta. Y era una clase política del PRI que estaba acostumbrada a darle todas las facilidades al crimen organizado a cambio de sobornos. Zacatecas también tiene el antecedente de que durante muchos años allí estuvo operando primero el cártel de Guadalajara como control de la plaza cuando era el narcotráfico y no ocurría gran cosa. Posteriormente llegan los Zetas, Talibán, el famoso Talibán, Iván Velázquez Caballero, Z50 toma el control de la región, incluyendo San Luis Potosí, y durante muchos años ellos operan en 2 plazas muy importantes para la región, que es en la capital, en Zacatecas, desde Guadalupe, y el epicentro de la violencia y el epicentro de todo el control que tienen en Zacatecas es Fresnillo, la ciudad de Fresnillo. Y tenemos esta clase política que priista, que les facilita todas las condiciones para operar sin ningún problema, y ahora que tenemos la alternancia, pues podemos decir que ganó un partido diferente, pero desgraciadamente la clase política que ahora está en el poder es la misma que estaba con el PRI. Entonces podemos hablar de alternancia si tenemos a un alcalde, David Monreal, que tenía un contacto muy estrecho en Fresnillo con el crimen organizado y acuerdos, ahora como gobernador de Zacatecas. Y entonces precisamente estos acuerdos que han existido, pues le facilitan la operación al crimen organizado para que haya impunidad. Por eso, pues ahora vemos cómo
cómo Zacatecas se empieza a incendiar, exactamente como después de que gana Tomás Yarrington, pues le deja a Ociel Cárdenas hacer lo que quería, porque ya tenía una relación muy estrecha desde tiempo atrás entre Ociel Cárdenas y Yarrington, cuando Yarrington era alcalde de Matamoros. Entonces esto lo vemos como que repitiéndose en este momento en Zacatecas. Ya, Juan Alberto, déjame englobarlo en la estrategia de seguridad nacional, el planteamiento que te hago. Si bien sabemos lo que desató Felipe Calderón Hinojosa y lo que continuó y maximizó en Enrique Peña Nieto, también en materia de seguridad, que nos implicó pues un país, dos sexenios llenos de violencia, de crímenes, de ejecuciones, de fosas clandestinas, de ejecuciones extrajudiciales, que ese es todo un tema. La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador es otra y ha sido la no confrontación. Se hablaba siempre en administraciones pasadas, por solo referirme a las dos últimas de Felipe Calderón y Peña Nieto, que siempre cada presidente elige a un cártel, ¿no? Tiene un cártel que protege y a los otros se les iba encima, pues había un cierto acuerdo con algún cártel, o en otro sentido, esto que conocemos como la Pax mafiosa, ¿no? Donde un gobierno hace algún tipo de pacto de no agresión y le permite a un cártel operar de ciertas maneras. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, yo no identifico que sea un asunto de Pax mafiosa, que no hay un acuerdo con los cárteles, pero tampoco los ataca, tampoco los enfrenta para evitar mayores masacres. Finalmente, ubicar o identificar cuál es la estrategia adecuada, pues no es nada fácil, no me quiero imaginar tomar el gobierno, asumir y a ver cómo vas a enfrentar una situación de esa naturaleza. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la estrategia que está llevando a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los cárteles? No es Pax mafiosa, tampoco es un ataque. ¿Qué sería, Juan Alberto? Pues mira, es muy difícil la pregunta. Yo no creo que tenga respuestas simples y estoy de acuerdo contigo de que aparentemente no los enfrenta. Pero acuérdate que no los enfrenta en términos de declaraciones. Sin embargo, la estrategia a nivel del ejército, a nivel de calle, a nivel de la Guardia Nacional, se mantiene exactamente igual como la tenía Peña Nieto, nada más con una especie de retiro de las zonas más conflictivas con los cárteles para no tener estos enfrentamientos y masacres, pero más o menos, fuera de que la Guardia Nacional utilizan más para controlar la migración, el ejército sigue más o menos en lo mismo, porque ellos tienen una dinámica en las calles, aquí lo podemos ver, siguen patrullando, siguen haciendo el asunto, pero sí les ha dado un espacio mayor, como que los quieren contener el ejército como que los quiere contener en sus zonas muy específicas. Sin embargo, eso ha provocado que tengan una impunidad y un mayor embantolamiento, por decirlo de esa manera, para empoderamiento, para seguir las cosas. Mira, de hecho, en estos días yo venía trabajando, que eso es lo que quiero mandarte en una próxima colaboración de la columna, lo que significan casi 10 años de guerra en México, una guerra no declarada, una guerra irregular, que en 3 sexenios lleva cerca de 150,000 muertos aproximadamente, con casi 85,000 desaparecidos. Bosnia y la parte de la guerra de los Balcanes, en Europa Central, Europa Occidental, oriental, provocó 30,000 desaparecidos, fue una crisis de desaparecidos sin precedente. La guerra de Vietnam, las muertes de los soldados estadounidenses son cerca de 280,000 muertes en una guerra que empieza en el 64 y termina en el 75.
En una década, si el gobierno de López Obrador continúa con la estrategia actual, nosotros en más de una década vamos a tener los mismos asesinatos o muertos violentamente que la guerra de Vietnam. Así podría terminar las cifras para el país. Y entonces tendríamos que reflexionar, y eso quiero mandarlo con cifras, con datos, lo que ha implicado estos últimos 12, 15 años de guerra en México, de guerra no declarada, de guerra soterrada, porque tenemos regiones que en un momento dado se vaciaron. Éxodos forzosos en Choix, en Sinaloa, éxodos forzosos en Ciudad Mier, donde de 3/4 de la población abandona Mier, zonas totalmente controladas y dominadas como Aguililla, y se sabe que ahí el crimen organizado deja entrar o no deja salir. Tenemos masacres a lo largo de esta década que se pueden ser históricas, tanto por los migrantes en San Fernando, como 52 muertos en el Casino Royal, como casi 300 muertos en Allende. Entonces, si hiciéramos una recopilación de toda la dimensión de lo que ha representado esta guerra irregular de los últimos 3 sexenios, pues nos empezamos a comparar con guerras formales como Irak, como Vietnam, como Bosnia, como Guatemala. México no sale muy bien parado. Vamos a tener cifras mucho más altas en términos de la violencia que guerras formales en diversas partes del mundo. Sí, es un tema que realmente es interesante analizar desde esa óptica, como lo planteas, Juan Alberto, porque efectivamente, si nos atenemos a los saldos que hay ahí y lo comparamos con otros movimientos donde existe una guerra regular, que además, ojo, también es importante plantearlo de esa manera, porque en México no hay una definición muy clara de qué tipo de guerra se está librando, se sale de los libros, de los manuales, de los estudios, porque no es una guerra de guerrillas, no es la guerra que con 2 frentes muy definidos, como puede haber ocurrido en Afganistán, por ejemplo, en el Medio Oriente. Tampoco se trata de una circunstancia que se limita solamente a delincuencia así común. Es algo muy, muy, muy extraño, y al final del día el saldo allí es desastroso. En algún momento, hace varios años, cuando estaba muy fuerte la guerra de Calderón, yo mencionaba, por ejemplo, el uso, que también es parte de lo que tenemos que analizar, Juan Alberto, el uso de las palabras y las definiciones de los periodistas. Les decíamos sicarios, niños sicarios, cuando está el famoso caso del Ponchis, si lo recuerdan, sí, claro, Morelos. Claro. Sí, les decían en los periodistas los niños sicarios, y yo les recordaba con alguna regularidad, decía, a ver, son niños que son entrenados, cooptados, secuestrados, evangelizados, si se puede utilizar el término, de la misma forma que se entrena y se coopta y se utiliza a los niños en la guerra regular en Uganda, por ejemplo. Son igualitos, solo que allá les llaman niños soldados, aquí les decimos niños sicarios. ¿Cuál es la diferencia? El llamarles niños soldados, aquí en México, implica que básicamente se reconoce que existe una condición de guerra que está establecida en los protocolos internacionales firmados por México. Entonces, al gobierno mexicano, entonces de Felipe Calderón, le convenía que no se les llamara como son, niños soldados. Porque ¿qué hubiera ocurrido si empezamos a decirles como son esa definición? Niños soldados. En 15 días tenemos aquí a los cascos azules de la ONU, como ocurre en otros lugares, Juan Alberto. Pues sí. Buenos términos esos, muy buenos comparaciones. Sí, es importante también el uso de las palabras. Pues yo te quiero agradecer, Juan Alberto, que nos hayas acompañado. No sé si, Ernesto, tienes tú alguna otra pregunta. Pues a Juan Alberto siempre le tengo una cascada de preguntas, pero ya nos agarró ya nos agarró el tiempo. Ya vamos a entrar aquí con las queridas super periodistas. Pero como siempre, mi querido Juan Alberto, pues un gusto haberte visto por acá. Gracias por la invitación, y mi compromiso es mandarle esta columna con todos estos datos para Rompevientos. Y yo te quiero emplazar para que la comentemos aquí, ¿te parece? Gracias. Buen día.
Suerte Dale, con pues, todo lo que no le sigue. saque, mi querido Juan Alberto, vamos a No, platicar. Gracias por la Bien, invitación. Suerte. Un abrazo. Nada más nos da ahí cobertura en Tamaulipas, pero a veces decimos, ahora vamos a hablar de eso. No, yo no. Un abrazo, buen día. Un abrazo. Lo bueno que no dijiste, ¿y yo por qué? Y yo, pues, Besito. un abrazo, Juan Alberto. Hasta pronto. Saludos a todos. Sí.